Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches. En esta oportunidad, el editorial está basado en un tema muy interesante y es el siguiente. Lo he escuchado en varias latitudes. El enemigo de un latino es otro latino. ¿A qué se deberá este comportamiento que muchas veces vemos en varias latitudes, como vuelvo a recalcarle? Y está bien, inclusive estigmatizado en algunas poblaciones. No es, lamentablemente, nuestra sociedad dista mucho de ser una sociedad formal, con núcleos sólidos, familias sólidas, donde impere la razonabilidad de sus integrantes y no la pasión momentánea. Ello trae como consecuencia que nosotros veamos ahora todo lo que está a nuestro alrededor. No quiero bajar la moral de nadie, no quiero mantener el estigma, pero creo que esto debe cambiar. Sí, damas y caballeros, debe cambiar. Sí, esto debe cambiar. ¿Cómo debe cambiar? Cuando usted, yo, cambiemos como seres sociales que somos, como ciudadanos que somos. Debemos ser considerados con nuestros coterráneos, tanto aquí como en otras latitudes. Lo importante, damas y caballeros, es la convivencia pacífica de todo lo que ha pasado con esta subversión que ha habido. Sí, lamentablemente a nivel internacional estamos mal vistos, ¿no? Y eso debe cambiar. Y debe cambiar con algo que se llama pragmatismo. Debemos ser pragmáticos dentro de la moral, la ética y la costumbre. Lo importante es trabajar, ¿cierto? Cumplir con nuestro propósito de vida. Para ello luego conversaremos de esto. Y no dejar que el eurocentrismo y el consumismo y el individualismo, que muchas veces altere nuestra psiquis, ¿no? Y cuando yo escuché esto de el enemigo de un latino es otro latino, cuando un amigo que pasea por el mundo me contaba que estando en Rusia vio que un latino había puesto un negocio en una esquina y el otro latino vino y puso el suyo en la esquina, en la otra, al lado. Y eso que traía como consecuencia, bueno, una muy dinámica competencia en precios y en calidad, por cierto. ¿Es bueno eso? No es lo más recomendable. ¿Cuándo viene el problema? Cuando usted se compara y quiere mejorar algo. Compárese consigo mismo. No envidie a la gente. Compárese consigo mismo y busque que mejorar, busque que autoeducarse. Hoy más que nunca, vía internet, la educación es gratuita para el que quiera mejorar, para el que quiera posicionarse en la mente de la gente de una mejor manera. Como yo les digo, mis estimados, debemos aprender, evolucionar siempre. Me encuentro con algunos amigos que todos se encuentran hace 15 años y siguen con la misma performance, siguen con el mismo comportamiento, siguen con el mismo bagaje cultural escaso. Eso no debe ser así. Las sociedades desarrolladas tienen gente preparada, gente que habla dos, tres idiomas, ¿no? Pero para ello debemos procurar evolucionar en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros actos, ¿no? Lo importante es adquirir conocimientos, adquirir mejores pensamientos, un mejor estilo de hablar, también actuar, crear, dar valor a la gente. Y no solamente dar valor a la gente, sino que buscar
que innovar con lo que ya sabemos, ¿correcto? Más que nunca, ahora el conocimiento está a disposición de todos. Más que nunca ahora, el conocimiento es poder. Powerful, poder total. Sí, el enemigo del ser humano es la ignorancia. Es la ignorancia de nuestro proceder. Ya ven, hace poquito teníamos a un gobernante, ya no está, porque ignoró cosas, las leyes, ¿no? El sector público es una cosa, el sector privado es otra cosa. Ambas se rigen. Por oferta y mercado también, pero el gobierno, la gobernabilidad, la estructura del Estado como tal, se rige por medio de la ley. Y si yo la transgredo, pues la incumplo, la transgredo, la violento, pues voy a tener como consecuencia que todo el sistema, ¿no?, de preservación de ese pacto social va a venir contra mí. Se activa inmediatamente, ¿no? Sin necesidad que alguien lo obligue, por autónomamente la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría intervienen a investigar aquellas irregularidades que pueden ser delictivas. Y eso es lo que ha pasado. ¿Pero a consecuencia de qué? No tener conocimiento, no tener una adecuada asesoría. Igualmente, usted tiene un profesional, trátelo bien, páguele lo justo, no lo domine, no lo violente en su derecho de vivir con dignidad, ¿sí? Igualmente al cliente, no abusemos de los trabajadores, veamos como que son seres humanos, ¿no? Y honremos su confianza. Igualmente, el sector privado es otra cosa. El sector privado tiene sus propias regulaciones, ¿no? Por la política pública, pero sobre todo por las políticas internas, que en medida que esta empresa va siendo de primera, segunda, tercera o quinta generación, se va formalizando en el tiempo, a tener una empresa con estándares de gobernabilidad, buen gobierno corporativo, finanzas saneadas, políticas internas que sean equilibradas, donde el trabajador se sienta honrado de pertenecer a una empresa que tiene cultura empresarial. No lo otro, el oscurantismo, no, eso hay que evitar, ¿sí? Entonces, de tal manera que seamos seres confiables, por un lado, pero también seres que se vean enaltecidos en la gestión, por la gestión de sus empresarios. ¿Sí, amigo o amiga? Entonces, en conclusión, el enemigo del ser humano no es otro ser humano, es la ignorancia, el irrespeto a las políticas que la empresa o el Estado han emitido y aprobado. ¿Sí? Recordémonos algo, que la verdad nos hará libres. Que tengan un excelente año 2023, que puedan realizarse todos sus deseos. Para ello hay que planificar. Próximamente vamos a hablar de eso, dando alguna casuística. ¿Sí? Un abrazo y nos vemos próximamente. Estos son nuestros tips financieros de fin de año. Gracias a la Organización Internacional de Emprendedores y al Instituto de Investigaciones Financieras Forenses. 5 tendencias financieras de 2020. De acuerdo con la The Economics, la revista de mayor influencia en el mundo con relación a las finanzas internacionales, esas son las 5 tendencias financieras que mataron al 2022 y que aún hay rezagos de este efecto en nuestra sociedad. Un año de subidas de este tipo ha revuelto los mercados. O sea, los mercados no son lo mismo, damas y caballeros. La primera, ¿cuál es? Es el fin del dinero barato.
hace algunos meses antes de la guerra que se ha suscitado en Ucrania, antes de febrero de este año, se solía encontrar financiamiento internacional, 5, 6, 7% anual. Anual. Ahora esto ya cambió, porque hay altísimos riesgos de recesión. Aún perdura. ¿Y qué pasó ahora? Es el fin del dinero barato. Ahora cuesta más que antes. A fin de año, 50% va a subir la Reserva Federal norteamericana, el encaje. ¿Qué significa? Contracción más del dinero, un dinero más caro por mayor riesgo. La muerte del mercado alcista, la impredictibilidad. Antes todo el mundo compraba barato para vender cuando estaba en la cúspide, pues la tendencia ya es impredecible. Por más que le pongas inteligencia artificial, por más que hagas una desviación estándar para saber a cuánto se aproximará la acción, pues esto ya es impredecible. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con mucha calma, con mucha prudencia, con el dinero nuestro y con los ahorros. Discúlpeme, caballeros, damas, no se timbean, hay que ser muy cautos. La evaporación del capital, capitales, damas y caballeros, sea nominal, se evaporan, se van a otras latitudes, y en el Perú lo sabemos perfectamente. O también se devalúan por efecto de la inflación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, hay que tratar de ser muy ponderado para tomar ciertos riesgos. El valor supera el crecimiento. Aquí estamos hablando del valor de las acciones, ¿no? Muchas veces tenemos un valor y queremos que esto crezca, pues es impredecible. Estamos ahorita en una situación aún muy, pero muy riesgosa. Las criptoinflaciones. Así es, damas y caballeros. Conozco a más de una persona que actualmente confió en esta criptodivisa. ¿Qué ha conllevado todo ello? Que lo ponían a minar, a jugar nuevamente, a ganarse un sencillo, y se sumaron 800.000 millones. ¿Sí? Han vuelto a caer esa criptodivisa. Entonces nosotros no tenemos que ser demasiado ingenuos para darnos cuenta que estamos frente a algo que podría suscitar. No, señor, mucho mejor es la economía real, ¿correcto? Pero para ello tiene que estar usted enterado de qué decisión tomar. Con el futuro con el dinero no se puede uno timbiar. Con el no, para eso haga un portafolio de inversiones. Próximamente vamos a hablar de eso aquí. Lo importante, dame caballero, que usted tenga que hacer con su dinero de manera sensata, de manera prudente. No poner todo el dinero en una sola inversión, sino en varias. De eso hablaremos próximamente. Gracias por escucharnos, por atendernos. Que tengan un excelente fin de año y que se realicen todas tus pretensiones dentro de la... ¿Cómo fijar precios? He aquí nuestro tip financiero por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. Damas y caballeros, suponiendo que usted tiene un costo unitario, donde está incluido el precio del producto, el flete, ¿no? Al valor, entre otras cosas más, usted tiene que incluir a ese producto algunos costos, ¿sí? Para ponerlo en el lugar de donde está su cliente. Entonces, en este caso, suponiendo que tienes una página web, tienes un sueldo el sueldo del dueño, del propietario, la cuota de una deuda, en este caso la tasa de deuda es del 15% anual, ¿sí? Y tienes una planilla. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera procederíamos nosotros, damas y caballeros? Bueno, sugiero algunas cosas
entre otras estos dos métodos. El método tradicional, que todo el mundo lo hace, es el siguiente, ¿no? Lo costeas por unidad a ese producto Z, lo costeas por unidad, y dices, bueno, son 250, ¿correcto? Pero soles, ¿no? La utilidad, yo espero una utilidad del 40%. Ese 40% tiene que ser superior a la tasa de la deuda anual, ¿sí? Con la finalidad de que no merme tu liquidez, ¿sí? Tu competitividad. Ojo con eso, también es algo muy importante, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, yo quiero una utilidad del 40%. Pues bien, como puedes ver ahí, tienes aquí, lo multiplicas, 250 por 40%, el 100. Me da un precio al público, de venta al público, de 350. Y dices tú, con esto de precio de 350 yo estoy ganando ya 100 soles, ¿sí? Porque ya los costos fijos, esos costos que tengo aquí, los costos de producción, ¿sí? Del producto, la página web, el sueldo del dueño, la cuota de deuda, mensual, lógicamente, y la planilla mensual, ¿sí? En ese producto voy a costearlo y sale 250. Muy bien, le agrego una utilidad sobre ese costo del 40%, digo, bueno, son 40, serían 350, ¿correcto? Bien, hasta ahí, chévere. Ahora, sigamos. Este es un método y vamos a comprobarlo, ¿sí? Suponiendo, ¿sí? Que tú digas, bueno, ¿sabes qué? He sido muy obtuso, me he cerrado en un precio y resulta que a la vuelta de la esquina o a 5 cuadras de donde está tu establecimiento, pues alguien lo vende a 300, ¿correcto? O lo vende ¿a cuánto? Lo vende a 200, ¿no? Puede darse, ¿ah? Puede darse, sobre todo cuando en economías informales, hay mucho pirata por ahí, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo lo haces? Pues, lógicamente que él no costea, pero usa cierta inversión de origen dudoso y te hace la mala competencia, te saca del mercado. Por eso debemos evitar comprarle a los informales. Así esté más barato. Lo importante es comprar donde exista un mercado libre de similares condiciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un precio de 350. Este es el precio de 350. Debido a esta competencia que tú ves afuera, tú dices, bueno, voy a descontar el 40%, ¿sí? Ya no voy a ganar, ya pues ya no. Salgo al mercado y hago un descuento del 40%. ¿Qué pasa? Haces eso y mira los resultados. Resulta que estás costeando no sobre los 250, sino sobre los 210, ¿correcto? Y esa mala decisión acelera tu salida del mercado. Es decir, que tu empresa ya no sea una empresa en marcha, sino que sea una empresa que está rematando muy bien. Y eso es lo que hay que evitar, ¿correcto? Ahora, por eso le he puesto el método tradicional, le he puesto en rojito para evitar hacerlo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Debemos costear, ¿no? Bien los productos, ya te dije, ya te expliqué de qué manera, por unidad, ¿sí? La contribución de todos tus costos mensuales, incluye costos fijos, ¿no? Los sueldos, como aquí ves, entre cada unidad de producción, ¿correcto? ¿Y qué ocurre? Tienes un costo de 250, tienes una utilidad, pero acá vamos a cambiar un poquito la metodología, el procedimiento. ¿Qué pasa? Acá decimos que era la utilidad del 40%, y efectivamente estamos haciendo de 40, pero vamos a hacer otro cálculo. Este cálculo está relacionado, damas y caballeros, que 100 menos la utilidad del 40%, ¿sí? Sería 60. Suponiendo que sea 60 la utilidad, ¿correcto? Aunque realmente para nosotros es 40, pero hagámosle así para efectos de ilustrarnos mejor, ¿sí? Entonces tenemos una utilidad del 60%, pero realmente nuestra utilidad es del 40%, pero usamos este método, ¿no?
Aquí, por ejemplo, 100 menos 40, le ponemos 70, ¿correcto? Y a eso que está aquí, le multiplicamos, como ustedes pueden ver acá, y tenemos la cifra de 150. Y el precio, ¿sí? El precio va a ser 400, ¿correcto? Entonces, suponiendo, vamos a comprobar eso, ¿no? Por décimas, centésimas, de repente va a haber una diferencia por ahí, ¿no? Pero lo cierto está en que tenemos el precio 400, ¿sí? Y a este le descontamos el 40%, ¿sí? Que son 170. ¿Cuánto nos da? 240. Vean ustedes, no nos alejamos mucho del costo, pero cumplimos con aproximarnos, evitando decisiones que contraproducentes, decisiones que nos saquen del mercado. En el método tradicional, pues lógicamente, que miren, 210 tenemos aquí y habíamos asignado un costo unitario de 250. De que esta merma en mi pretensión, en mi alocada manera de salir del mercado porque estoy desesperado y remato todo, pues me va a generar salida del mercado. En cambio, si yo agarro este otro método que es mucho más cercano al costo, vean, 250, 240, ¿no? Ahí la diferencia es 10. Siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿qué cosa? Un método, este método de sabio, una mejor manera de calcular, ¿correcto? Entonces, de esa manera evitamos erosionar el capital, es decir, salir del mercado, descapitalizarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Fijándola bajo esta metodología S, nosotros podemos darnos cuenta de que actuamos mejor. Entonces, alguien se va por allá, se va a 2 kilómetros, 5 kilómetros, o a otro distrito, y te das cuenta de que este precio que está aquí tiene que ser competitivo, no puede dejar de serlo. Entonces siempre es bueno no solamente fijar el precio, porque el mercado es muy cambiante, sino que siempre ir a ver a la competencia, pero deseándole bien, no el mal, correcto, siempre pensando bien, ¿sí? Porque el sol, damas y caballeros, sale para todos sale el sol. Lo único que uno tiene que tener es estrategia, táctica. La estrategia es a largo plazo, ¿sí? Decisiones a largo plazo, campañas con 3 meses de anticipación, esas cosas. La táctica es diario. Si usted ve que bajó el precio, lo baja un poquito. Lo importante, damas y caballeros, es que usted no desaparezca del mercado. Lo importante, damas y caballeros, es que usted tenga liquidez, su negocio tenga vida, la gente hable bien de usted, porque usted es un hombre ponderado, es un hombre sagaz para los negocios, pero ponderado, equilibrado y sabio, sobre todo. ¿Por qué no decirlo? ¿Sí? Hasta aquí este tip financiero, espero que les sirva. Entonces ya saben, su utilidad siempre tiene que ser mayor que la tasa de la deuda que usted tiene. ¿Correcto? Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Ya sabes, si te gusta este programa, compártelo, marca like y nos vemos con el siguiente consejo. Un abrazo. Esta secuencia llega por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y con el patrocinio también de la Organización Internacional de Emprendedores. Dama, caballero, ¿tiene algún problema de índole para generación de información? Por ejemplo, ¿tienes el deseo de saber a cuánto puedes vender una casa, una propiedad, un inmueble, un terreno? ¿Sí? Pues nosotros podemos hacerte ese servicio a un precio relativamente razonable. ¿Tienes alguna participación? Vas a vender una empresa y necesitas saber cuánto es lo justo que deben darte por eso. Convócanos. Nosotros tenemos la tecnología para cuantificar adecuadamente un bien intangible, es decir, casas, propiedades, maquinarias, terrenos,
o un intangible, pagarés, entre otros efectos, ¿sí? Pagarés, acciones, participaciones de empresas. Hemos hecho muchas. Y ahorita en nuestra página web, ahí vas a encontrar mayor información. Aquí nos tienes, ahí está nuestro teléfono de contacto, si te interesa convocarnos al WhatsApp. Este es tu servidor, con más de 20 años de experiencia en estas técnicas, ¿sí? Estos son los servicios que efectuamos. Por ejemplo, ¿para qué necesitas una tasación? Damas y caballeros, la necesitas para efectos de valorizar a final de año vía valor neto de realización. Entonces, tu existencia dentro de tu empresa. Podemos valorizar, como te digo, ¿no? Inmueble, maquinaria, equipo, podemos valorizar inventarios físicos, ¿sí? También lo podemos hacer. Asimismo, practicamos la contaduría forense. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que fulano y mengano es acusado de tal delito, ¿no? De haberse apropiado de tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, somos especialistas en prevención de delitos de lavado de activos y también de corrupción de funcionarios. Pues si van a estar metiéndote en problemas, pues, y te van a condenar, pues tienes que tener una buena defensa, sólida, que conlleve a una adecuada administración de justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decirte que muchas veces las pretensiones de la fiscalía se caen porque no está bien soportado un informe. Nosotros vemos esos informes, los observamos por un lado, o emitimos uno nuevo contradiciendo eso, y eso probablemente se caiga, ¿sí? Y estés libre de toda sospecha. También hacemos para las empresas la auditoría financiera forense, que es una auditoría investigativa que conlleva que cada uno de ustedes, ¿sí?, en sus empresas estén bien cuidados sus activos, y si hay algún ilícito se pueda detectar y cuantificar, con la finalidad no de ir al Poder Judicial, sino que todo quede en la empresa, ¿correcto? Porque todo lo que se encuentre, si hay algún desmedro, algún perjuicio económico contra la empresa, siempre se toma al que generó todo esto, y la pérdida va contra sus beneficios sociales. Y se evita así la empresa de estar en los fueros, ¿sí? También hacemos servicios de auditoría financiera, ¿sí? Auditoría financiera interna también, con la finalidad de cuidar, por un lado, los recursos de la empresa, los activos, por otro lado, armonizar bien la empresa, de tal manera que tenga un buen control interno, que nada se escape al control de la alta gerencia. Y también hacemos consultoría, hacemos capacitaciones, ¿no? Diversas. La que usted requiera, lo podemos hacer. Bueno, hasta aquí la presentación. Lo que te muestro acá son los procesos que hacemos nosotros para efectos de llevar a buen recaudo un dictamen o un informe pericial, ¿no? La auditoría financiera forense o la contaduría forense también son dos cosas diferentes. Es utilizada cuando hay también conflictos en el centro de arbitraje, en el centro de conciliación, y esto es previo antes de ir al Poder Judicial. Entonces estamos siempre a tu disposición. Estos son los procesos que tenemos, ¿sí? Estas son las consultorías que damos. Estamos siempre a tu disposición. Llámanos. Te aseguro que te daremos grandes satisfacciones y evitarás que tu reputación esté en riesgo. Hasta aquí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Buenos días, damas, caballeros. Un privilegio para mí y para OID y María Figueroa, los directores de esta institución, estar frente a cada uno de ustedes
al permitirnos llegar a su hogar con una modesta contribución a su cultura empresarial. En este caso tenemos, y para hablar de algo muy interesante, tenemos a un especialista. Como preámbulo a su disertación, a esta conversación que vamos a tener ahora, les puedo decir lo siguiente. Algunos han recibido financiamiento del Estado para luchar contra esta pandemia, pero también del sector bancario, del sector financiero, ¿no? Yo hace un momento me llamó un amigo, me dice, ¿sabes qué? Estamos sembrando en tal lugar del Perú y la cosecha estará de aquí a 2-3 semanas. Y pues resulta de que han movido 250.000 soles en este tipo de inversión por medio de un contrato, pero eso se llama asociación y participación. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que la asociación y participación también está regulada por las leyes, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades y la SUNAT también. No hacerlo, omitir cumplir con lo que estipulan las normas, conllevan a algo irregular y se puede malinterpretar. Para eso estamos los profesionales, para ayudarles a que ustedes eviten poner en riesgo su inversión. ¿Qué pasa? Que generalmente aquí en el país, casi todo en América Latina, primero enajenan, hacen sus cosas, sus actividades comerciales, y luego, si te detectan, recién llamas a quién, alguien que puede solucionarte el problema, pero con altísimo riesgo, con sanciones, con multas, y eso uno debe evitar. ¿Por medio de qué? Por medio de una buena asesoría antes de. Y bueno, y eso pasó ahí, ¿no? Me dice, yo no sabía que mover del sector financiero 200.000 soles, empezar a hacer una adecuación de tierras, hacer un sembrío y posteriormente cosechar, me puede traer en algún inconveniente. Pues claro que sí. ¿Sí? En otros casos, ¿qué ha pasado? Un cliente mío me llama, me dice, mire, ¿sabe qué? Me han dado 1 millón de soles. ¿Cómo así? Tengo 4 créditos, 2 del Estado y 2 del sector empresarial, y no puedo maniobrar con esas obligaciones. Así que tengo un intermediario financiero, va a reperfilar la deuda, ¿no? Y le voy a deber solamente a uno. Bueno, déjeme ver. Y le digo, bueno, ¿usted qué tiene? Tengo estos activos, estas casas. Bueno, recién me dice. Bueno, vamos a ver. Y resulta que generalmente el apalancamiento financiero, ¿no? Si usted tiene como patrimonio 100, a lo mucho le darán de una manera discreta, reservada y prudencial máximo 2.5. Y esto es. ¿Y qué ha pasado? Venía a refinanciar la deuda, pero no tenía el suficiente respaldo, ¿me entiendes?, de activos. Entonces le han negado. ¿Qué ha conllevado eso? Ha conllevado, damas y caballeros, a que ella en este momento, permítame un momentito, en este momento sufra de algo que se llama, en términos financieros, el estrés financiero. Eso debemos evitar, ¿correcto? Y para hablar de este tema y otros, hemos invitado a uno de nuestros amigos, mi socio en el Instituto de Investigaciones Financieras Forenses, al destacado economista Ronald Olivera. Ronald, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días. Es un placer poder saludarlos por aquí y por intermedio tuyo, Ricardo, agradecer la invitación a la licenciada María Figueroa de la Organización Internacional de Emprendedores y Empresarios, OID. Y bueno, felicitarla por estos esfuerzos de compartir conocimiento con los empresarios,
pujantes, valientes y esforzados de nuestro país, ¿no? Y también, bueno, agradecerte a ti, Ricardo, por ser puente para poder servir a los empresarios, poder apoyarlos también en sus necesidades. Bueno, gracias por la invitación. Ronald, vas a disculparme porque a veces tengo un pequeño desfase tecnológico porque la señal va y viene, pero aquí vamos a estar. Ronald, cuéntanos, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos aquí, por favor, y qué variables a nivel macro. Mira, vamos a hablar a nivel macro y luego vamos a ir al final hablando del nivel micro y cómo podemos hacer para evitar el estrés financiero, del cual estamos conversando ahora, ¿no? Bueno, cuéntanos, de la pandemia, ¿qué pasó luego? Bueno, todos nosotros tenemos que entender que en el planeamiento estratégico tenemos fortalezas y debilidades. Y frente a esta crisis tenemos que usar lo mejor que tenemos para poder salir adelante. Es cierto que el financiamiento es la sangre que tiene que inyectarse a la empresa para que la empresa siga en movimiento. Por eso es que todos nosotros vemos los esfuerzos por los gobiernos de turno, ¿verdad? Porque ya con esta pandemia, en medio de esta pandemia nosotros hemos pasado 2 gobiernos, ¿no? Entonces, y todos observamos que los esfuerzos tienen que ver con el financiamiento a las empresas. Sin embargo, no todas las empresas tienen acceso a ese financiamiento. Pero también tenemos que entender a nivel macro que ese financiamiento está en función de las variables macroeconómicas, que también tenemos que entenderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos unas expectativas inflacionarias? ¿Qué es lo que se espera? Nosotros como empresarios, ¿qué esperamos cuando hay expectativas inflacionarias en el país? Y tenemos que entender que la tasa de interés es una herramienta de regulación por el cual, en este caso, el Banco Central de Reserva y por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas están preocupados para que haya estabilidad. Entonces, como una herramienta para frenar la inflación, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno va a soltar menos dinero. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay mucho dinero en la economía, aumenta el consumo, ¿verdad? Y al aumentar el consumo y la producción se mantiene igual, ¿qué es lo que sucede? Los precios tienden a subir. Pero no solamente eso, sino que a nivel internacional también hay unas expectativas inflacionarias. Subió el maíz, subió la soya, subió el aceite, han subido una serie de productos. Entonces, ciertamente hay expectativas inflacionarias que tienen diversos factores, ¿verdad? Y uno de esos factores es el exceso de dinero en la economía como producto de las medidas del gobierno para calentar un poco la economía. Y bueno, se prevé que la economía crezca, se prevé que la economía china crezca, se prevé que la economía norteamericana crezca, se prevé también que la economía en estos países crezca, porque, o sea, todo el mundo tocó suelo en medio de una pandemia y entonces hay expectativas de crecimiento, pero también hay expectativas inflacionarias y también tenemos expectativas del tipo de cambio, ¿no es verdad? Entonces, por el ruido político que está ocasionando que el precio del dólar sea muy inestable. Entonces, nosotros como empresarios tenemos que tener una visión clara de lo que está sucediendo en el mundo para tomar también nuestras medidas, ¿verdad? Entonces, es cierto, para poder subsistir nosotros necesitamos financiamiento. Ahora, ¿qué puertas tocamos? Yo conozco muchos empresarios que han estado tocando puertas. Oye, ¿por qué a mí Reactiva no me llega? A mí Reactiva Perú, que Reactiva 1, Reactiva 2, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago como empresario? ¿Cómo me financio? Y también, como hay una demanda por financiamiento,
vamos a encontrarnos que el sistema financiero también aprovecha esto, ¿no? O sea, hay demanda por financiamiento, entonces en la oferta por otorgar créditos van a haber tasas altas. Entonces yo tengo que ver a qué tasa me endeudo, porque yo no puedo tener financiamiento por tenerlo. Entonces hay una serie de estrategias que todos nuestros amigos empresarios tienen que saber para que su negocio no fallezca, mejor dicho, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de eso en el desarrollo de esta exposición y este conversatorio con Ricardo Ochoa, del Instituto de Investigaciones Financieras, y también con ustedes, con sus preguntas, por supuesto. Así es. Entonces, para terminar mi participación, decirles, en términos generales, tenemos que tener un panorama de lo que está sucediendo en el contexto internacional y nacional. Segundo, que hay tendencias a que las tasas de interés suban. ¿Por qué? Porque hay demanda de solicitud de préstamos. Y también hay tendencias a que las tasas de interés suban porque hay expectativas inflacionarias. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Para bajar la inflación, sube la tasa de interés. Eso es algo que yo quería transmitirles en esta mañana. Y cuando sube la tasa de interés interbancaria, estamos hablando de interbancaria porque el Estado no dirige, digamos, a qué tasas prestan los bancos, ¿no? Sino que hay una tasa de referencia entre BCR y los demás bancos, ¿ya? Entonces esa tasa sube o baja y esa tasa tiene impacto en la economía. Por ejemplo, si el gobierno quiere aumentar la inversión, aumentar el trabajo, ¿qué hace? Baja la tasa de referencia. Los bancos empiezan a prestar a menores tasas y usted y yo y todo el mundo dice, está barato el crédito, entonces me endeudo, consumo, compro carro, compro casa, construyo mi casa, etc. y muevo la economía. Pero cuando la tasa está muy baja y hay mucho dinero en la economía, ¿qué pasa? Y la producción no camina a la misma velocidad, entonces vienen las expectativas inflacionarias también. Entonces el gobierno está cuidando de que no haya una inflación que sea insostenible. Entonces nosotros como empresarios tenemos que estar conscientes de todas esas cosas. Adelante, Ricardo. Sí, como decías, ¿no? O sea, un crecimiento estadístico, más allá de un sesgo de crecimiento estadístico por encima del promedio, de lo normal, pero también, como tú decías, la política fiscal dada por el movimiento de la tasa de interés, cómo ésta se va regulando con la finalidad que no se desborde la inflación, ¿no? Y podamos tener una pérdida en el poder adquisitivo, que ya la estamos viviendo en cierta manera, pero básicamente productos importados. Ronald, y bueno, vamos poco a poco. Ahora dime, ¿cómo ves tú al actual? Bueno, vamos a tener que dar una pinceladita sin necesidad de soslayar la inteligencia de nuestros ciudadanos peruanos que hoy nos visitan. ¿Qué opinas tú del reciente bluff que ha tenido el tipo de cambio por intermedio del presidente que creo que se ha ido de boca, ¿no? ¿Qué opinas tú? Ya. Los agentes económicos son sensibles. O sea, ¿quiénes son los agentes económicos? Las familias, las empresas son agentes económicos. Y por supuesto el gobierno también es un agente económico. Entonces, los inversionistas son sensibles y son muy sensibles al ruido político, al ruido económico. O sea, ¿por qué? Porque somos racionales, todos tomamos decisiones. O sea, nadie puede tomar decisiones por nosotros. A las finales, la masa rebasa, ¿ya? Entonces, si queremos hablar de alguien que quiere dirigir la economía, es prácticamente imposible. Los controles no funcionan, ¿ya? Entonces, ante una situación política, los agentes reaccionan, pues. Entonces, hemos visto, ustedes y todos son testigos, de una clase de economía y de psicología a la vez, ¿ya? Porque las masas reaccionan de acuerdo a las políticas
y a lo que dice el gobierno. El mundo reacciona a lo que dice el presidente de los Estados Unidos, a lo que dice la FED. Aquí en el Perú también reaccionamos a lo que dice el presidente, a lo que dice el ministro de Economía, a las tendencias del Congreso. Entonces, esta situación de llevar supuestamente al país a un viraje de cambio de modelo, obviamente que va a atentar contra la estabilidad de la divisa. Entonces, es importante, ¿no? O sea, ¿qué cosa pasa? En términos prácticos, en términos muy prácticos. Por ejemplo, si las inversiones, los inversionistas están en soles, ¿ya? ¿Qué cosa van a hacer? Si usted tiene sus inversiones en soles y hay un atentado contra el sol, ¿qué cosa va a hacer usted? Usted va a deshacerse de los soles, porque si hay una amenaza contra el sol, de que el sol va a seguir bajando y que la moneda se va devaluando, ¿usted qué cosa quiere? Usted va a querer tener dólares en su mano. ¿Por qué? Porque obviamente el sol va a ir perdiendo de valor, entonces va a ir a comprar dólares. ¿Qué va a pasar? En el mercado aumenta la demanda de dólares y obviamente el precio del dólar va a subir. Algunos dicen que el BCR puede hacer mucho más. En cierta parte hace un esfuerzo, pero es imposible, totalmente imposible, que un ente controle los precios. Es imposible. El Estado hace su esfuerzo a través del BCR, pero es imposible controlar eso. Adelante. Sí, claro, porque todo se mueve por medio de expectativas, ¿no? Usted tiene expectativas, yo tengo expectativas, todo el mundo tiene expectativas. La cuestión es minimizar el riesgo, ¿no? De que nos desboquemos, nos desbordemos. Lamentablemente, bueno, lo cierto está en que tenemos lo que ya sabemos y ahora nos corresponde a nosotros actuar con cierto cuidado, minimizando los riesgos, ¿no? Ahora, mira, hablemos ahora de las empresas. ¿Qué dicen las estadísticas de la economía, mi estimado Ronald? Bueno, tenemos expectativas de crecimiento económico. O sea, no podemos ser pesimistas. O sea, definitivamente las expectativas para el crecimiento económico del Perú están entre el 3%. Y no solamente lo puede decir el Ministerio de Economía por aumentar su popularidad, no. Porque simplemente todo lo que baja sube. O sea, con la pandemia hemos estado pues en el suelo y obviamente tiene que retomar su rumbo la economía. No olvidemos que la economía se mide por el crecimiento económico por el Producto Bruto Interno. Y este Producto Bruto Interno tiene variables importantes. El consumo de las familias. Las familias se están volviendo a consumir, o sea, los mercados están repletos de gente, ya tenemos la Navidad, las fiestas navideñas en ciernes, o sea, la economía ya se está moviendo, ¿ya? Hemos dicho el consumo, ¿ya? También se mueve por las inversiones. Lamentablemente, ahí tenemos un problema, porque hay inversiones que se han retrasado por esta situación económica, la situación política. Entonces, el Perú es un país, digamos, potencial de inversión minera principalmente, pero las inversiones mineras se están retrayendo, aunque han habido en el norte, en Cajamarca, algunas buenas noticias con respecto a las inversiones, pero para el lado del sur es prácticamente cero, o sea, las inversiones se han aguantado, ¿no? Entonces la economía crece por las inversiones del sector privado principalmente, pero también crece por las inversiones del gobierno. Ahora, todos nosotros sabemos que estamos en un gobierno, digamos, el Estado en general es ineficiente.
El Estado no sabe invertir. Hay dinero. Habría que ver, no tengo en este momento las cifras, cómo va el avance del presupuesto de las regiones. Si están haciendo pistas, si están haciendo los proyectos importantes de irrigación, etcétera. O sea, hay proyectos... Ronald, permíteme, Ronald. Tengo entendido que en el Cusco, donde existe la explotación del gas, tenían 40 mil millones de soles, que han invertido todos estos años en el sector del gas, pero resulta de que solamente han gastado, de ese importe solamente han gastado el 60%. El 40% no lo ha podido gastar porque no existe gestión pública que minimice los riesgos de ineficiencia, ineficacia en el uso de los recursos. Y en algunos casos, inclusive han tenido que devolver al gobierno central esos recursos. ¿Por qué? Porque no lo ha podido utilizar. O sea, lo que tú dices es cierto, ¿no? Lamentablemente aquí falta creatividad para poder organizar un Estado eficiente y hacer del Estado un Estado eficiente, ¿no? La asociación pública-privada podría dar ese apoyo, pero hasta qué punto se tiene buenas experiencias con eso no lo sabemos. Pero sigue, Ronald, te escuchamos. Claro, no hay capacidad de gasto. Y bueno, a todos nosotros nos duele que esto sea así, pero tenemos que ser conscientes de algo. Uno de los factores para que haya ineficiencia es el clientelismo político. Los partidos políticos de turno ponen a su gente en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, gente sin preparación. Y eso es lo que trae todo este atraso. Entonces, debe haber pues una meritocracia donde se elimine todo este tema del clientelismo político y sea la gente que se ha preparado, o sea, que ocupen esos cargos y que también hay que reconocer algo, o sea, en un estado tan ineficiente, los recursos humanos son tan importantes, pero estos recursos humanos, además de tener las competencias profesionales, deben tener una competencia que es mucho más importante que todas, ¿no? La honestidad. Y muchas veces vemos atraso o de repente tantas trabas burocráticas. Es increíblemente el control burocrático que esto retrasa las inversiones, retrasa la velocidad con la que se hacen las cosas. Y hay alcaldes de repente que quieren hacer algo y como hay tantas trabas burocráticas y a veces los intervienen, los investigan, entonces mejor no hago nada, pues, porque o sea, hay tantos controles de tal manera esta situación que mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque me puedo ir preso, me puedo ir a la cárcel, me pueden iniciar una investigación y después termina mi gestión. ¿Y cómo me defiendo? ¿No? O sea, permíteme, Ronald. Permíteme. Miren, damas, caballeros, la administración pública tiene sus propias regulaciones. El sector privado tiene las suyas. En el sector privado, el conocimiento, la imaginación, la creatividad, la innovación genera valor. En el sector público, ¿qué pasa? Hay planes presupuestales. Si usted se desvía de esos planes, pues puede cometer un ilícito, o por lo menos una irregularidad, o por lo menos se le puede considerar un acto reprochable. Entonces, ¿qué ocurre? Sale su nombre en el periódico. Entonces, cuando la gente... Por eso, qué importante, damas y caballeros, es que usted esté sujeto a una buena asesoría en el plano que sea conveniente. Permíteme un paréntesis nada más. Yo me acuerdo que hace un tiempo me llamaron a mí y me dijeron, ¿sabe qué? Yo he sido administrador de esta municipalidad. ¿Y qué pasó? Damas y caballeros, efectivamente era administrador de una municipalidad, pero la administración pública es diferente. Y habían desórdenes en cuentas, ¿no? Y viene la fiscalía y lo detectó. Señor, ahí están esas anomalías. Por lo tanto, usted se va a la cárcel. Entonces, frente a ese
a ese escenario me llamaron. Vi el informe pericial de la Fiscalía en contra de la administración de este administrador, y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar un informe para desvirtuar la objetividad y la metodología de ese informe fiscal. ¿Y qué pasó? Libre de polvo y paja. Cuán importante es que en cada escenario que usted se desarrolle, se desenvuelva, tenga el apoyo de un profesional. Sigue, Ronald, por favor. Bueno, yo creo que para el contexto ya tenemos bastante, ¿no? Para el contexto ya estamos bien. De repente ir aterrizando en el objeto de esta convocatoria, nuestros participantes están a la expectativa de lo que vamos a comentar en esta mañana respecto de cómo financio mi empresa en medio de esta, digamos ya post-COVID, aunque todavía las cosas están ahí latentes. Bien, no sé si ya puedo compartir, quiero hacer una hoja de Claro, Excel. Ronald, puedes compartir. Espérate un ratito, vamos a ver. A ver, más. A ver. Ya. Y si ya estamos en Facebook, también pásame el link para compartir con mis amigos. Estamos solamente por este medio ahorita, porque tenemos que editar. Ya. Está bien. Procede a compartir, por favor, Ronald. Listo. Bueno, entonces la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo financio mi empresa en este contexto de COVID? He ido al banco para acceder a los préstamos, a los créditos que promueve el gobierno, y me dicen que no tengo acceso. Otros bancos me dicen, señor, usted no es cliente de nosotros. Y lamentablemente no tenemos acceso. Entonces, ¿cómo me puedo financiar? Antes de eso, quisiera decirles que el financiamiento tiene poder. O sea, el financiamiento tiene poder para hacerte crecer, pero también tiene poder para destruir tu negocio, dependiendo de cómo utilices y cómo te expongas al riesgo. Entonces, hay formas de financiarse dependiendo de cómo nosotros veamos la empresa. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una pequeña hoja de Excel y vamos a trabajar juntos, ¿ya? Con un ejercicio. No sé si ven mi hojita de Excel ahí. ¿Sí? No se ve. Compártela, por favor. Ya, vamos a compartir acá. Nelson, te agradecería si puedes evitar tu micrófono, Nelson. Ya estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos por teoría, digamos por los conocimientos mínimos, que toda empresa tiene un balance. Y ese balance es, digamos, la radiografía de nuestra empresa. Así que yo voy a graficar así de simple un balance. Al lado derecho del balance van a estar las inversiones. Entonces voy a poner acá las inversiones. ¿Ya? Bueno, para mí, acá, las inversiones al lado izquierdo. Ya, ustedes lo ven igual como yo lo veo. Me había olvidado de eso. Entonces, al lado izquierdo, ¿ya? Vamos a estar las inversiones. ¿Ya? ¿En qué invertimos? Cuando usted hace una empresa, ¿en qué cosa invierte? Algunos prefieren tener dinero en efectivo, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá en efectivo. Para efectos didácticos yo le voy a llamar disponible, ¿ya? Disponible, o sea, son recursos que tú puedes disponer en el momento, ¿no?
Si tú tienes efectivo, abres tu caja y dispones del efectivo, ¿ya? También tenemos nosotros otras inversiones, ¿no? El dinero se ha invertido, una parte vas a tenerlo en caja. También vas a tener algunas inversiones digamos, en cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar, ¿ya? Esas cuentas por cobrar les vamos a llamar para efectos didácticos exigible. ¿Por qué? Porque tú puedes exigir que se haga efectivo, ¿no? Es algo que tú tienes poder sobre eso, ¿no? Entonces tú tienes parte del dinero de la empresa en efectivo, disponible, que lo puedes tener en caja, ¿ya? Vamos a poner acá caja, ¿ya? Pero también lo puedes tener en bancos, ¿no? ¿Verdad? Vas al cajero y sacas el dinero. Entonces es disponible, o sea, es líquido, es un activo líquido, ¿no? Ahí está invertido el dinero. Voy a poner acá con mayúscula inversiones. ¿Ya? También, entonces, tienes cuentas por cobrar. ¿A quiénes les tienes por cobrar? A tus clientes, pues, ¿cierto? ¿No? A tus clientes. ¿Qué más? ¿En qué más puede estar invertido tu dinero? En maquinarias, ¿no es cierto? En maquinarias, equipos, etc. A eso le vamos a llamar, para efectos didácticos, realizable. O sea, lo puedes vender, ¿verdad? Lo puedes vender. ¿Qué más es realizable? Las mercaderías, ¿no es cierto? También es realizable. Realizable. ¿Qué más es realizable? Terrenos, ¿no? Terrenos. En los contadores le dicen activo fijo. ¿Por qué no se mueve? Pero sí, es válido. Terrenos. ¿Los terrenos los puedes vender? Claro que los puedes vender. También es realizable. ¿Ya? Todo lo que tú puedes vender es realizable. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos aquí, en este balance que estamos construyendo, nosotros sin necesidad de tener mucho conocimiento de la contabilidad, simplemente porque somos empresarios y tenemos ya los números en la cabeza, nos hacemos una abstracción, mejor dicho, una visión de lo que es la empresa. Aquí está, en el lado izquierdo de mi balance o del esqueleto, de la radiografía de la empresa. Entonces yo tengo estos rubros, ¿ya? Desde lo más líquido, ¿no? Lo más líquido, ¿ya? Hacia lo menos líquido. Entonces, si nosotros decimos que ese es el criterio para organizar nuestra información, que esa es la información que usan los contadores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las mercaderías, ¿cuál es más líquido? ¿Las maquinarias o las mercaderías? Obviamente, más líquidos son las mercaderías, entonces las vamos a poner arriba. Ya está. Ya. Y los terrenos es menos líquido. Entonces, del más líquido, efectivo, medianamente líquido, las cuentas por cobrar, y las mercaderías, medianamente líquido también, y a lo menos líquido, pero que son inversiones, las maquinarias, y finalmente los terrenos, ¿no? Las construcciones. Aquí está. Entonces, aquí está el dinero invertido. Todo lo que hemos invertido está acá. ¿Ya? Digamos que la suma de esta inversión, la suma total, no voy a poner datos acá, pero voy a hacer una cifra grande. Vamos a poner que tenemos invertido 10.000 soles. Listo. 10.000 soles. La suma de todo esto. ¿Ya? Acá puede haber 10, 20, 30, 40 y acá 60. 100.000. Ya está. 10.000. Entonces, tenemos ahí 10.000 soles invertidos. Que puede ser 100.000, que puede ser 1.000.000 también. No hay problema.
La idea es que entendamos el concepto de lo que queremos captar acá. Ojo, queremos ver cuál es el poder del financiamiento en la empresa. El poder del financiamiento. Ahora, todo esto que está aquí, estos 10.000 soles, ¿con qué plata se financia? Entonces vamos a poner acá financiamiento. Financiamiento. Entonces, lo que está aquí en la izquierda se financia con el lado derecho. Con el lado derecho. Entonces, ese financiamiento simplemente puede ser de dos maneras. Financiamiento ajeno y financiamiento propio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un concepto importante de lo que es deuda, ¿ya? ¿Ya? Y el financiamiento propio, lo que es capital. Dos conceptos claros, ¿no? Financiamiento ajeno y financiamiento propio. Entonces, digamos, para un ejemplo, que este financiamiento, como ustedes recién están empezando, digamos así, que nadie les presta nada. Entonces, ¿de cuánto sería el capital? ¿Alguien me puede escribir ahí en el chat? Porque estoy haciendo una pregunta. Y si ahí por ahí está María Figueroa, de repente puedo otorgar una beca a los participantes, ¿no? Para el próximo diplomado que va a lanzar OID. Entonces, a ver, queremos ver a alguien que participe. Entonces, si las inversiones son 10.000, entonces, y estamos diciendo que la deuda, estamos empezando, es una empresa nuevecita, no tiene deuda. Entonces, si la deuda es 0, ¿ya? ¿De cuánto tiene que ser el capital? A ver, ¿quién participa ahí? A ver, nuestro amigo. Ajá. A ver, ¿quién participa? A ver. A ver, por favor, ¿quién colabora con nosotros? Lanzo de nuevo la pregunta. Si las inversiones, el total de las inversiones son 10.000, ¿ya? Sí. Y como es una empresa que está empezando, no tiene deuda porque nadie te quiere prestar. No, tienes que tener 3 meses de antigüedad o 1 año de antigüedad. Entonces, la pregunta es, si este lado son las inversiones y este lado derecho es el financiamiento, mi pregunta es, y el financiamiento se compone de deuda por un lado y de capital por el otro, la pregunta es, ¿de cuánto tiene que ser el capital para poder solventar todas estas inversiones? Es simple. A ver, ¿quién participa? A ver, Donald Rodríguez, Edwin Rojas, a ver quién. Betty, gracias Betty por participar. Muchas gracias. Garantías de los recursos que posee. Capital 80. Bueno, gracias por participar. Pero la pregunta es así. ¿De cuánto tiene que ser el capital para solventar todas estas inversiones que suman 10.000 soles? Porque es importante, amigos, amigas, es importante que ustedes puedan entender este diagrama, que no es otra cosa que el balance. Su contador a ustedes se lo hace de una manera, ¿no? Pone acá activo, activo corriente. A ver, alguien participó ahí. Muy bien. Por favor anoten el nombre, María Figueroa, por favor anote el nombre de Silva Díaz Paz, ¿ya? Nos ha contestado Silva Díaz Paz y nos dice 10.000 soles. Efectivamente, 10.000 soles es el capital. ¿Por qué? Porque esta empresa no tiene
financiamiento. ¿Ya? Entonces aquí ya está, ya tenemos aquí nuestro balance. Por eso se llama balance, porque el lado derecho, este lado, tiene que ser igual al lado izquierdo, un balance. Hay equilibrio. Yo tengo financiamiento 10.000, ¿y dónde está esa plata que han invertido los capitalistas, los inversionistas? Está aquí. Está distribuido en efectivo, cuentas por cobrar, mercadería, maquinaria, terreno, 10.000. Ahí está. Ahí está. La deuda es 0. Vamos a suponer, ahora voy a un segundo plano. Esta empresa, bajo esta estructura de financiamiento, ¿ya? Donde tiene 0 deuda y el 100% está financiado por los accionistas, ¿ya? Esta empresa, esta estructura, ha trabajado durante un año, ¿ya? Y digamos, ha generado una utilidad neta, ¿ya? O sea, se ha comprado mercadería, se ha movido la mercadería. Entonces, digamos que esta empresa ha generado una utilidad neta. Vamos a ponerle un nombre, un número aleatorio, así. Se me ocurre, 1000. Ya está. Una utilidad neta, ¿ya? Para este caso no tenemos impuestos. Ya se pagaron los impuestos, entonces tenemos una utilidad neta de 1000. Ya está. ¿Cómo se generó esa utilidad neta de 1000? Con la plata de los capitalistas, de los inversionistas. ¿Ya? ¿Cómo se organizó esa distribución? Ya aquí está la estrategia, cómo ustedes han hecho como empresarios, cuánto pusieron en efectivo, en cuentas por cobrar, mercadería, maquinaria, todo. La forma como se organizó este dinero ha producido 1000 soles. Y acá está, al final del periodo. Listo. Ahí tenemos los 1000 soles. ¿Ya? Con lo cual, para no, digamos, cometer una barbaridad, tengo que decirles que esta utilidad que se ha generado en este periodo ya incrementó el capital en 1000. ¿Ya? Aquí está. Aumentó el capital en 1000. Aumentó el capital. ¿Ya? Con lo cual quiere decir que ahora el financiamiento pasa a 11.000. 11.000. Porque esa utilidad incrementa. Todo lo que tú hagas para mejorar tu empresa va a aumentar tu capital. Aquí está. Y esta utilidad que obtuviste de 1000 incrementó tu capital en 1000 más. Entonces ahora tu nuevo capital es de 11.000. ¿Ya? Eso les dije que no quería cometer una herejía. Pero ya está. Pero acá ya no cuadra el balance. ¿No es cierto? Entonces aquí quiere decir que si hubo un aumento, entonces aumentó la caja, ¿no? O digamos pues que no lo cobraste, pues, ¿no? Y si no lo cobraste, entonces aumentó tu capital, tu cuenta por cobrar en 1000. O como sea, ya sea en efectivo, entonces estos 1000 que ingresaron por pueden ir a efectivo o a cuentas por cobrar. Entonces aquí vamos a decir que aumentó el efectivo en 1000 más, entonces ya tienes 11.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los resultados que tú tengas en tu negocio van a hacer que aumente tu capital. Pero si no ganaste nada, si ganaste 0, tu capital se mantiene igual. Pero si perdiste, va a hacer que tu capital disminuya. O sea, esto es muy importante que todos lo podamos entender. Entonces ya estamos aquí en esta nueva posición, ¿no es cierto?, en nuestro balance. Pero aquí quiero decirles algo. Si este negocio ha generado una utilidad neta de 1000, entonces yo tengo... Para llevarlo a su destino. Mira, gracias por apagar sus micrófonos. Entonces yo tengo un indicador que se llama la rentabilidad. ¿Cuál es mi rentabilidad? Dicen ustedes. Entonces la rentabilidad del negocio. La rentabilidad
la rentabilidad del negocio, que no es otra cosa que dividir la utilidad neta entre, ¿ya? La utilidad neta, esta utilidad, entre la rentabilidad del negocio, ojo, la rentabilidad del capital, o sea, de mi capital invertido, entonces, entre 10.000. Entonces, la rentabilidad de mi negocio aquí es 10%. Invertí 10.000 y gané 1.000. ¿Cuánto es? 10%. Esa es mi rentabilidad. Entonces, no se pierdan, por favor, cuál es el poder del financiamiento aquí. ¿Cuál es el poder del financiamiento aquí? Ya, y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuánto será la rentabilidad? Y lo voy a escribir aquí, ¿ya? Porque me imagino que esto está quedando grabado. ¿Cuánto será la rentabilidad? La rentabilidad. Sí. ¿Cuánto será la rentabilidad? Sí. La empresa se ha financiado en un 80%, ¿no? La pregunta, ¿cuánto será la rentabilidad si la empresa se ha financiado en un 80% con dinero ajeno? Ya está. Esa sería la pregunta. Queremos saber cuál es el poder del financiamiento. Entonces, si la empresa se ha financiado en un 80%, y quiere decir, si el financiamiento total acá es de 10.000, quiere decir entonces que el capital ya no será 10.000, sino 2.000, ¿no es cierto? 2.000 y la deuda sería 8.000, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Vieron qué pasó? ¿Vieron qué sucedió? Voy a retroceder. Mire, la rentabilidad sin financiamiento es 10%. ¿Ya? Es 10%. Sin financiamiento. Rentabilidad sin financiamiento de terceros. Financiamiento de terceros. 10%. 10%. La rentabilidad es la utilidad neta entre el capital. ¿Ya? 10% sin financiamiento de terceros. Ahora, la rentabilidad con financiamiento de terceros. Hemos dicho, ¿qué pasaría si el financiamiento sería 80%? Quiere decir 8.000 soles de terceros y 2.000 soles de capital propio. ¿Cuánto es la rentabilidad? Vamos a hacerlo acá. Hemos dicho que la rentabilidad es la utilidad neta entre el capital invertido o capital propio. Miren lo que pasa acá. 50%. 50% con rentabilidad con el financiamiento de terceros. ¿Se dieron cuenta, queridos amigos, cuál es el poder del financiamiento? O sea, una empresa que no se ha endeudado, no tiene la misma rentabilidad para el accionista que una empresa que se ha endeudado. Oh, entonces me conviene endeudarme. Por supuesto, hasta cierto punto me conviene endeudarme.
El asunto está en que esta empresa está financiada así, el 80% con fondos ajenos y el 20% con recursos propios. En otras palabras, esta empresa está expuesta. En otras palabras, esta empresa está expuesta a los terceros. O sea, esta empresa, soy el administrador, prácticamente no soy el dueño. ¿Quiénes son los dueños? Son terceros. Prácticamente ahora yo estoy trabajando para pagar esa deuda, para pagar esos terceros. Otro concepto importante aquí es que si la rentabilidad que está generando mi capital, este es mi capital, con todo el arte que yo tengo para organizar estas inversiones, con todo el arte que yo tengo para prestarme dinero, con todo el arte que yo tengo para exponer mis garantías, etcétera, 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 ¿no es cierto? Me está generando, mi capital me está generando un 50% de rentabilidad si es que yo me sé endeudar. Pero si es que no me sé endeudar, yo estoy invirtiendo mi propia plata en todo, solamente mi rentabilidad es de 10%. Qué importante. El otro concepto importante aquí es que ¿hasta cuánto yo puedo pagar de intereses? Porque si los intereses de los préstamos, estos, ¿ya? Representan una tasa, ¿ya? Una tasa mayor del 50%, prácticamente yo estoy hecho. Estos son figuras anuales. O sea, yo no puedo prestarme, ¿ya?, a intereses que vayan por encima de, en este caso, 4% mensual. Ah, 4% mensual, qué lindo, 4%. Si me presto 10.000, 100.000 soles, el 4% es 4.000. Ah, fácil. 4% mensual. Por 12, 48%. Y tu empresa tiene una rentabilidad del 50%. O sea, ¿es negocio? Bueno, por 2% sí puedo seguir trabajando, quiero seguirme manteniendo a flote, pero prácticamente estás trabajando para el banco, ¿no? Entonces tienes que saber a qué tasa te prestas. Para eso están los asesores, ¿no es cierto? Pero por lo menos en este momento ya tienes un concepto claro del poder del apalancamiento, del poder del dinero. O sea, el dinero ajeno es importante hasta cierto punto, dependiendo de la tasa. Ahora, si hay preguntas hasta ahí que ustedes quieren hacer, adelante. Estamos disponibles para responder cualquier pregunta. Pero usted está aquí para saber cómo se va a financiar en medio de una crisis COVID o post-COVID. ¿Cómo se va a financiar? Entonces, miremos aquí nuestro cuadrito y aquí usted tiene 3 alternativas de financiamiento. La primera alternativa de financiamiento es esta de acá. Todos miran banco. Quiero crecer. Ya, voy al banco. Pero déjenme decirle, amigos, que los bancos no son la única alternativa de financiamiento. Usted tiene más alternativas de financiamiento. A ver, alguien hizo una pregunta ahí. Gracias, María. Gracias por apoyarnos. Ahí están haciendo sus preguntas a través del chat. Muy bien, gracias. Otros amigos están por el Facebook también. Entonces, porque ya con esto terminamos. Miren, yo me puedo financiar de 3 maneras, pero aquí el común ve deuda. Voy a un banco A, banco B, banco C, banco D y me endeudo a diferentes tasas. Pero hay otras maneras de endeudarse. A ver, ¿quién hace una pregunta por ahí? Ah, listo, ahí están escribiendo. Bien. Entonces, ¿cómo me puedo financiar? No solamente es deuda. Miren aquí ustedes este cuadrito que decía, este es el esqueleto de su empresa. Este es el esqueleto. Yo también me puedo financiar, ¿sabe cómo? Me puedo financiar con los clientes. Aquí.
con los clientes. ¿Y cómo me financio con los clientes? A ver, ¿quién me escribe? ¿Cómo me puedo financiar con los clientes? ¿Puedo financiarme con los clientes? ¿Sí o no? A ver, ¿quién escribe? ¿Quién nos escribe ahí? María Figueroa, la organizadora de este evento, va a otorgar una beca ahí o una media beca para el diplomado de emprendimiento que se viene ya para el 2022. A ver, ¿quién? Ya tenemos un participante. ¿Quién más se anima a participar? ¿Cómo me puedo financiar con los clientes? ¿Quién es el cliente? El que te compra. El que te compra. ¿Cómo te puedes financiar con el cliente? A ver, ¿quién me escribe? A ver, muchachos, a ver, participantes, les sugiero que no sean tímidos, que se pongan nada más. Aquí estamos para, de una u otra manera, todos aprendemos algo, ¿no? Y nos enriquecemos culturalmente. Sigan, pregunten nomás, con confianza. Claro. A ver, ya no voy a hablar más, ya voy a esperar a ustedes, alguien que escriba o que participe. A ver, tenemos 11 participantes acá en el Zoom, ¿no? En el Facebook. Ah, a ver. Oh, muy bien. Gladys, por favor, apunten el nombre. Yo no sé quién está apuntando porque no queremos estafar a nadie, decirle, oye, te vamos a dar beca y al final o un premio. Mire, Gladys se animó pidiendo una inicial, pidiendo un adelanto, ¿no es cierto? Adelantos. Un anticipo del cliente, prácticamente es un anticipo del cliente, ¿no? Ya pues, Ricardo, tú no estás en el concurso, ¿ya? Ya, claro, anticipo de clientes. A ver, ¿quién más ha participado ahí? Muy bien, Josie Lilian Pacaya. Gracias. Ahorita te respondo tu pregunta, Josie, no te preocupes. Josie nos pregunta, ¿con cuánto puedo iniciar un negocio? Muy bien, ahorita vamos a responder. ¿Y cómo? Ahorita no se preocupe. Gracias por animarte a escribir. Entonces, sí, yo me puedo financiar con los clientes pidiendo anticipos, pidiendo adelantos, pidiendo una cuota inicial. Alguien más también se animó a participar ahí. Proponiendo, Betty, un aplauso para Betty, Timoteo, proponiendo al cliente un producto de valor y que pague por adelantado el producto y con ese capital se trabaja. Por supuesto que sí. Así es. Entonces, claro, cumpliéndole al cliente en su fecha, ¿no? ¿Usted escuchó alguna vez decir, estás trabajando con mi plata? Claro, sí, eso es cierto. Muchos emprendedores trabajan con la plata de los clientes, pero hay que cumplir, porque si no, no vuelves a tener ese financiamiento. Hay que cumplir, ¿no? En 30 días te traigo tu producto, ¿no? En 30, en 15, etc. Entonces, muy importante, yo me puedo financiar. Así es. Edwin Rojas y Fuentes. Muchas gracias, Edwin, por animarte a participar. Edwin nos dice, con la garantía que puedo tener de mis recursos que poseo. Muy bien, Edwin, claro, esa es una forma de financiarse. En realidad, con lo que nos propone Edwin aquí, esto corresponde al financiamiento propio. Cuando tú te financias con los recursos propios que posees, ¿ya? Te estás financiando con este lado del balance, con recursos propios, con la garantía de tu casa, de tu carro o de tu propia persona. Ustedes habrán oído que algunos bancos o instituciones no te piden, o a personas, no te piden garantías. Tú vas y dices, Ricardo, ¿tú me puedes hacer un préstamo de 10,000 soles? Por supuesto, Ronald, tú eres una persona respetable, cumplida, toma los 10,000 soles. ¿Te tengo que firmar algo? No, no te preocupes, anda nomás. ¿Ah? Entonces imagínate tú lo importante que es el buen nombre, ¿verdad? Claro, a ustedes yo les aconsejo que nunca presten si es que no les firman un documento, ¿no? Es más,
las cuentas claras dicen amistades largas. Alguien más nos escribió ahí. Gracias, Edwin, por tu réplica. ¿Ya? Gracias, Edwin. De verdad nos animas a continuar ayudándolos porque hay retroalimentación, hay conversación aquí. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera? Mire, ya hemos dicho ya, nos podemos financiar con deuda, nos podemos financiar, como nos dijo Edwin, con capital propio, ¿no? O sea, con las garantías de lo que yo poseo, o sin ellas, ¿no? Por mi buen nombre, ¿no? Pero a la final esa es una exposición mía, personal. Cuando digo exposición me refiero a riesgo, ¿no? Exposición al riesgo de mis recursos. ¿De qué manera me puedo endeudar? A ver, ¿quién más me dice? Ahí, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Voy a seguir ayudándoles acá. Con los clientes, ¿de qué manera? Cuando un cliente me pide un producto, yo le digo, ya te voy a dar el producto en 15 días, el cliente me da de repente un adelanto, ya me estoy financiando con el cliente. Muy bien ahí. Ahora, pero ¿qué pasaría cuando yo tengo cuentas por cobrar? Cuando yo tengo cuentas por cobrar. Es decir, ¿qué tengo yo? Tengo facturas, ¿no es cierto? Tengo facturas a 30, de repente yo también doy crédito, facturas a 30, a 60, 90 días, tengo facturas. Entonces, ¿qué hago? Existen mecanismos, ya, en el mercado financiero, que se llaman factoring, ¿ya? Si yo tengo facturas por cobrar, ¿ya? Esas facturas yo las puedo negociar, ¿no? Entonces voy a poner acá negociar facturas. ¿Ya? Yo puedo negociar esas facturas, que no es otra cosa. Este tema de las facturas, yo les digo una cosa. Si yo tengo una factura de 10.000 soles por cobrar, y entonces yo acudo a una empresa de factoring y le digo, mira, empresa de factoring, acá tengo una factura de un cliente importante de 10.000 soles. Acá tengo una factura de 10.000 soles que vence dentro de 90 días. Es de 10.000 soles. ¿En cuánto me das ahorita? Y entonces la empresa de factoring te dice, te descuento el 5%. ¿No? Entonces, la empresa de factoring, en vez de darte los 10.000 soles, te da 10.000 soles menos el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 10.000? ¿Alguien me escribe? Ahí están escribiendo. Entonces, eso se llama descuentos de factura. Algunas empresas te dicen solamente te doy el 80%, ¿ya? O sea, te doy 8.000 soles. Y el 20% menos el descuento te lo doy cuando tu cliente cancele la factura. Que eso es real, ¿ya? Así no te están dando el 95%. Gracias, Yossi. Gracias, Yossi, Lilian, por tu participación. Claro, o sea, si yo te entrego si yo le doy a la empresa de factoring mi factura, la empresa de factoring me va a descontar 500 soles. Pero honestamente no te dan el 95% de la factura, solamente te dan el 80% y te dicen el 15% restante te lo doy cuando tu cliente cancele la factura. Porque existe la posibilidad de que el cliente se demore, pues, ¿no?, en pagar. Entonces, pero existe esa alternativa de financiamiento. Ojo, estén atentos, el gobierno está haciendo legislación, está regulando toda esa situación. Hay legislación reciente sobre este tema del factoring, ¿ya? Antes se utilizaba el factoring, las grandes empresas, entre grandes empresas utilizan mucho el factoring, pero esto tiene que ser accesible también para los pequeños empresarios, ¿ya?
¿De qué otra manera me puedo financiar? ¿De qué otra manera me puedo financiar? Me puedo financiar también, mire, acá por ejemplo, tenemos mercaderías, ¿no es cierto? ¿Me puedo financiar con las mercaderías? ¿Mm? Bueno, las grandes empresas les cuento que sí se pueden financiar con las mercaderías. De alguna manera hay mecanismos con los bancos en los cuales se establecen los warrants, los famosos warrants, ¿no? O sea, hay mercaderías en proceso, hay mercaderías que están en proceso de producción y entonces se acredita al banco la existencia de esas mercaderías en proceso. Digamos, está llegando mercadería importada vamos a decir, de China, acá están mis BLs, ¿no es cierto? Banco, mira, acá están mis BLs, acá están mis BLs. Entonces, los bancos, al ver esa documentación, te sueltan dinero fresco para terminar el proceso, ¿no? La importación, el flete, etcétera, ¿no? O sea, esas mercaderías también me sirven como un respaldo para financiarme. A nivel de la microempresa todavía no hay una legislación al respecto, pero los bancos, o sea, para los microempresarios, si usted tiene una buena relación con su sectorista, ¿no? Ya sea, no voy a decir nombre de los bancos pequeños o de pymes, esos asesores de crédito están trabajando estrechamente con los empresarios. Entonces, si tú tienes una buena relación con tu sectorista y le informas de lo que estás invirtiendo, cómo lo estás haciendo, y ellos tienen un monitoreo de eso, yo creo que la vas a tener muy, digamos, no decir muy fácil, por no decir esa expresión, pero va a ser más viable tu préstamo, ¿no? Si tu sectorista sabe que estás invirtiendo, además el sectorista va a su jefe en los bancos y dice, bueno, estamos trabajando directamente con este empresario panadero, ha comprado un horno, ha comprado máquinas, ha comprado esto, ha ampliado su planta, etcétera, etcétera. Entonces, van apoyando el crecimiento del microempresario, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, otra alternativa de financiamiento. ¿Cómo me puedo financiar? Ya hemos dicho, me puedo financiar con deuda, me puedo financiar con capital propio, me puedo financiar con el cliente. ¿Y dónde están los proveedores? Obviamente los proveedores están en este lado, deuda. Cuentas por proveedores. Proveedores. ¿Me puedo financiar con los proveedores? Les pregunto, ¿eh? Escríbeme, ¿cómo me financio con mi proveedor? A ver, ¿quién me escribe? Y ya nuestra amiga, ajá, alguien se animó ahí. Están atentos a las preguntas. Gladys, claro que sí. ¿Cómo me financio? A ver, ¿quién me dice cómo me financio con mis proveedores? ¿Cómo me financio con mis proveedores? Escríbame, a ver quién se anima a escribir. El proveedor es el que te trae mercadería. ¿Cómo me financio con el proveedor? A ver, ¿quién se anima a escribir? Está fácil, ¿ah? Todos ustedes son empresarios, ustedes saben cómo se financian con los proveedores. Al final les voy a dejar así. Ajá, ahí nos escribió. Oh, muy bien, Gladys. Gracias, Gladys. Gracias por estar atenta, Gladys. De veras, muy contento de que participes de esa manera. Dice, pidiendo mercadería al crédito. Efectivamente, pidiendo mercadería al crédito. Así es. Entonces, si tú te pides mercadería al crédito, tú dices, te pago en 15 días. Te estás financiando con el proveedor. El proveedor te pone te estoquea de mercadería. Acá, si tú vendes ropa, camisas, buzos, casacas. ¿Has invertido plata ahí? No. ¿De quién es la plata? Del proveedor. Ahí está la plata. Es del proveedor. Te estás financiando con los proveedores, ¿no?
obviamente tienes que cumplirle para que te siga financiando. ¿Ya has visto cuál es el poder del financiamiento? El financiamiento tiene un poder importante en la rentabilidad de tu negocio, ¿ya? Así que es importante que tú tengas buenos proveedores, es importante que los proveedores que tú tienes tengan solvencia para que te puedan dar más crédito. Es importante eso. Y entonces, la calidad de tus proveedores, no pueden ser cualquier proveedor, tienen que ser buenos proveedores, ¿ya? Que sean solventes para que te puedan financiar. Miren, una de las empresas más grandes del mundo, de Europa, se llama Carrefour, ¿ya? Les voy a contar la historia de Carrefour. ¿Quién era Carrefour? Carrefour era un señor que un día dijo, bueno, acá tengo un corralón en Francia, un corralón, ¿ya? Y entonces él dijo, ya voy a hacer un supermercado. Entonces el corralón lo cercó, puso un techo y llamó a todos los proveedores para que les traigan leche, azúcar, arroz, granos, menestras, y puso la estantería y todo el mundo empezó a poner sus productos ahí en ese corralón. Y no solamente eso, sino que este señor Carrefour tenía un gran espacio para que la gente estacione sus vehículos ahí. O sea, ¿qué cosa hizo él? Invirtió en lo básico. El resto lo pusieron los proveedores. Y después sus índices de rentabilidad eran tremendos, que dijo, este negocio tiene que replicarse. Y lo replicó en otra ciudad, y en otra ciudad, y en otra ciudad, y en otra ciudad, y así se hizo una cadena enorme, con una estrategia de trabajar con los proveedores. Así es, financiarse con proveedores es una gran estrategia, mis queridos amigos. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, aquí hay una fórmula que ustedes ya lo van a descubrir en el diplomado. Se llaman herramientas de tesorería, que tienen que ver con los ciclos de caja. El ciclo de caja es la velocidad con la que yo cobro y versus la velocidad con la que yo pago. La velocidad con la que yo cobro tiene que ser mucho mayor a la velocidad con la que yo pago. Entonces, eso me va a permitir a mí un equilibrio, un manejo estratégico de mi caja, porque todo esto tiene que ver con el dinero. Bueno, ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga, que Dios prospere sus economías y que Dios, que es el creador de todas las cosas, les dé a ustedes la creatividad que ustedes necesitan para seguir saliendo adelante. Bueno, ha sido todo por hoy. Esto está quedando grabado. Espero que lo disfruten y si tienen algunas preguntas, escríbanos. Gracias María Figueroa. Gracias Ricardo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses. Gracias al OID, Organización Internacional de Emprendedores y Empresarios, también por esta oportunidad de poder servirlos. Gracias a ustedes por participar. Silvia, Edwin, excelente participación. Nos anima. Muchas gracias. Damas y caballeros, ha sido una gran alegría poder compartir con ustedes algunos aforismos de las finanzas. Les agradecería si tienen alguna pregunta que la formulen ahora, ¿sí? Y también les estamos poniendo allí la página para que ustedes puedan visitarnos. Esos son, entre otros, los productos que podemos colaborarles a cada uno de ustedes para que ustedes sean empresarios exitosos. Bueno, algo más de Carrefour, bueno, te contaré que está en varios países, ¿no? No ha llegado a Perú, pero es muy competitivo y es de origen francés. Y, por ejemplo, yo he estado en México no lo encontré, pero en Colombia sí lo he encontrado. Tiene unos lugares espectaculares, ¿no? Mueve mucho capital. Y esa es una de sus principales políticas. ¿Cuál es? Financiamiento por encargo de los proveedores. Aquí, por ejemplo, se usa y abusa de eso, ¿no? 90 días, 120 días, ya prácticamente eso es un abuso, ¿no? Pero en otras latitudes se ha regulado, 25 días, 30 días máximo. Al final lo que vale es lo que llega al mercado, ¿no? Y siempre es bueno no abusar de ello.
Bueno, al no haber otra pregunta, mi estimado Ronald, muchas gracias por tu participación. Sabemos que nos has enriquecido con tu experiencia. Y también María Figueroa, muchas gracias. Ahí está nuestra página web. Cuando ustedes dispongan, pueden visitarla y difundan entre sus amigos, ¿no? Para algo existimos, para algo bueno, colaborar en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, emprendedores exitosos. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Oído Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.